Aunque es algo extenso, merece la pena, te va a gustar. ¿Cómo hablar de San Antonio de la Florida sin hacerlo de la bombilla, la verbena, la ermita, Goya y el cementerio? Si empezamos por la bombi y la verbena, algo habrá que decir de la línea 8 de tranvía. Seguro que conoces la castiza expresión «eres más chulo que un 8». La línea de tranvía, bombilla y hipódromo era utilizada por gran cantidad de chulapos y chulapas que se dirigían a la verbena de San Antonio. Así, el dicho queda explicado. En el barrio de la Bombilla tiene lugar los 13 de junio de cada año la clásica romería de San Antonio, hoy más conocida como verbena de San Antonio, en torno a la ermita del Santo. A la ermita acuden las jóvenes a pedir novio y muchas de ellas lo hacen por el rito de los alfileres. Tendrán tantos pretendientes como alfileres se queden adheridos a la mano. Estas imágenes corresponden a la tradición, la verbena y al Parque de la Bombilla. ¿Cuántas ermitas crees que se han construido? Ahí va. La primera. En 1720 se construye la primera ermita de San Antonio, sobre el antiguo humilladero de la Virgen de Gracia. Fue obra del arquitecto madrileño José Benito de Churriguera. La segunda. En 1768, debido a la construcción de la carretera de Castilla, la ermita original fue derribada por orden de Carlos III. El proyecto de la nueva ermita lo dirigió Francesco Sabatini. La tercera. En 1792, Carlos IV adquiere el Palacio de la Florida y debido a las obras de remodelación, la ermita es de nuevo demolida y en sus terrenos se construyen las caballerizas del nuevo palacete real. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el palacio también sería demolido por la construcción de la Estación del Norte, hoy estación de cercanías y centro comercial Príncipe Pío. La nueva y definitiva ermita de San Antonio fue construida entre 1792 y 1798, según el proyecto del arquitecto italiano Felipe Fontana, aunque en la práctica se limitó al despiece y reconstrucción de la anterior, de su amigo y colega Francesco Sabatini, a la que añade por su parte alguna variación sin mayor importancia. Es entonces cuando pasa a denominarse Ermita de San Antonio de la Florida, y se amplía su uso para permitir el culto. La sobriedad de la arquitectura, tanto interior como exterior, cede el protagonismo a pinturas al fresco, con pinceladas al temple, únicos frescos de Goya en el mundo. El aragonés, como pintor de cámara, fue el encargado de realizar la decoración de la ermita, trabajo que llevó a cabo en 6 meses, entre el verano y diciembre de 1798. Este es el trampantojo en la cúpula de la ermita. Con mayor detalle se observa cómo los pobres del pueblo de Madrid asisten maravillados, atónitos o melancólicos al milagro franciscano y a un hito en la historia del arte. Goya rompe la tradición, representando en lo más alto de la iglesia a las gentes humildes, que rodean al santo y coloca en el resto de paramentos a la corte celestial. Finalmente, mencionar que cuando los restos del pintor fueron exhumados en Burdeos, fue el cónsul español en aquella ciudad quien advirtió que al ilustre pintor le faltaba la cabeza. Aunque existen varias versiones al respecto y al no coincidir entre ellas, esto ha quedado como uno de los misterios de la historia. En 1881 la ermita fue convertida en parroquia. Este cambio perjudicó al microclima de los frescos de Goya, debido al humo de los cirios. En 1905 fue declarada Monumento Nacional. En 1909, con el objeto de promover el acceso a la zona, se decidió encargar el diseño del Puente de la Reina, cuyas obras fueron ejecutadas en 10 meses.
En 1919, la preocupación por el estado de conservación de los frescos de Goya hizo que se encargase al arquitecto Juan Moya y Dígoras una nueva ermita, que se comenzó a edificar en 1925. Esta, gemela de la anterior, se dedicó exclusivamente a los oficios religiosos. A escasos 100 metros de la ermita de San Antonio se encuentra el cementerio de la Florida. El cementerio es un recinto modesto y de reducidas dimensiones, rodeado por un muro de mampostería. En el interior se hallan los restos de los fusilados, en una cripta bajo una pequeña capilla. 3 lápidas recuerdan los fusilamientos. Una de ellas es una reproducción en azulejos inaugurada en 1982 del cuadro El 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Goya. Los días 2 y 3 de mayo de 1808, finalizados los enfrentamientos entre los patriotas madrileños y los soldados franceses, varios cientos de detenidos serían fusilados en la madrugada del día 3. 42 de ellos fueron elegidos por sorteo y uno directamente por Joaquín Napoleón Murat, militar francés al servicio de su cuñado Napoleón, y tras ser torturados e injuriados fueron conducidos hasta la montaña del Príncipe Pío, donde a las 4 de la mañana fueron fusilados. Aunque tradicionalmente se ha dicho que Goya presenció los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío a distancia, provisto de un catalejo, y que posteriormente se acercó al lugar de los hechos para tomar bocetos, es bastante dudoso que esto fuese así, ya que en aquella época Goya no vivía todavía en las cercanías del Príncipe Pío. Y además, el cuadro fue pintado 8 años después, como una decisión perfectamente meditada y no como un impulso espontáneo.